El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante para nosotros como cristianos. Es muy evidente que estamos viviendo tiempos en los cuales hay demasiadas ideas, demasiados pensamientos que nos están rodeando, ¿verdad? A pesar de ser cristianos, estamos expuestos a ellos. Y necesitamos tener una plena convicción, una plena seguridad de qué creemos y por qué lo creemos, obviamente. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, esta es una carta más personal. La primera carta es más en cuanto a cómo debería de funcionar la iglesia local. Esta es una carta un poquito más personal. Se está despidiendo de Pablo, Pablo de Timoteo. En el versículo 14, vamos a ver una frase que es muy interesante ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. La razón por la cual aquí Pablo le dice esto a Timoteo es por el hecho de que ha venido describiendo el carácter de los hombres que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la misma. Cuando leemos esta carta, desde el capítulo 3, si se pueden ir al versículo 1, por favor. Dice, en el versículo 1, Timoteo, dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. La gente tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios. Estoy en el versículo 2. Serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Es impresionante, ¿verdad? Qué actual está esto, porque ahora nuestros jóvenes, bueno, no los nuestros, al menos eso espero, pero muchos jóvenes quieren decirle a los papás qué hacer, ¿verdad? Tú les das una instrucción y ellos no necesariamente obedecen. Vemos un afán por el dinero, por presumir hasta lo que no se tiene. Es muy común ir a las plazas comerciales y ver gente tomándose fotos y queriéndole dejar saber al mundo, ¿verdad?, cómo luce su platillo y cosas así por el estilo. No amarán, no perdonarán, se van a calumniar unos a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer más que el amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de ellos. Pablo está aquí describiendo el carácter, ¿verdad?, de estas personas que dicen ser ministros de Dios, dicen ser cristianos, pero no lo son. Entonces, de ahí es que surge en el versículo 14 lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, independientemente del carácter que tú veas en estos falsos maestros, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales te convenciste. Es decir, no te vayas junto con la corriente, no te vayas hacia donde todos se van, a donde parece que es más fácil, es más cómodo, es más sencillo, es más práctico. Pablo quería asegurarse que Timoteo tuviera como principal norma la palabra de Dios. De hecho, si brincamos al capítulo 4, en el versículo 2, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con enseñanza.
Pues viene el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sabe esta versión que estoy leyendo, va? Entonces, Pablo sabía que en los últimos tiempos iba a haber gente que no esté buscando una iglesia en la cual se enseñe la palabra. La mayoría de personas están buscando una iglesia donde les hagan cosquillas y le digan que están bien, que no los corrijan, que no los reprendan, que les cuenten chistes, que le cuenten una historia, que haya gente tirándose al suelo con el supuesto mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Gente tirada en el suelo sin sentido. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, fue respirada por Él. Inspiró a hombres, ¿verdad? Y es en esta parte donde nos vamos a centrar. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate en el siguiente versículo. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, aquí vamos a encontrar beneficios que la palabra misma trae a la vida de aquellos que son hijos de Dios primeramente y que atienden a la enseñanza. Y ahora, esto es muy importante porque nosotros necesitamos vivir vidas afirmadas en la palabra. No en lo que todo el mundo está haciendo, no en lo que está de moda, no en lo que parece más nuevo. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No, mira, es que yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello y se me antoja y tengo este sueño. Ok, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es que un amigo, una amiga, mi hermana, mi tío, mi pariente me aconsejó. Está bien. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es que yo siento, yo quiero, anhelo, deseo, muy bien. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué es esto importante? Porque el primer punto es que la palabra de Dios nos enseña lo que es verdad. Es lo que es la verdad. Es Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de la vida de cada uno de nosotros? Y eso debe de afirmarnos a no estar viviendo por emociones, por sentimientos. Cuando nosotros desconocemos la verdad, y cuando hablo de desconocer, no hablo de únicamente información, sino cuando nosotros no aplicamos la verdad a nuestras vidas. Porque podemos sabernos un versículo de memoria, pero si no lo aplicamos, es como si no lo supiéramos, no sirve. Existen dos consecuencias de lo que pudiéramos experimentar. Existen muchas, pero solamente me voy a enfocar en dos. De no aplicar la verdad a nuestras vidas. Isaías 5:13 dice, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Ahora, el pueblo de Israel sabían de Dios, habían escuchado de Dios, sabían las historias de que habían sido llevados del cautiverio a la libertad, pero no le hacían caso. Y nosotros, en nuestros tiempos, podemos decir, no, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios está ahí, pero se queda en eso únicamente. Un cautivo es una persona que cae prisionera, generalmente resultado, ¿verdad?, de una guerra.
Y hablándolo en nuestros tiempos, cuando nosotros no conocemos la verdad, estamos siendo prisioneros de formas de vivir antes de ser cristianos. Antes de ser cristianos éramos bien, no, es que es un ejemplo nada más, ¿va? Hay gente que era muy mentirosa. Entonces, la mentira nos llevó a creer que es la forma de avanzar. Entonces, a pesar de ser cristianos, hay algunas personas que siguen batallando con la mentira. Y son mentirosos. Y creen que así van a avanzar. Bueno, eso no es así. Y son prisioneros de un pecado. Hay gente que es muy egoísta, muy orgullosa y que son prisioneros de ese pecado. No logran experimentar totalmente de libertad aquí en Cristo. ¿Por qué? Porque continuamente van al antiguo yo y adoptan esas conductas de manera de vivir. El rey Sedequías de Judá había sido puesto en una jaula. Eso era muy común, ¿verdad? El pueblo de Dios, otra vez, sabían de Dios, tenían el templo de Dios, tenían los sacerdotes de Dios, tenían las leyes de Dios, pero no hacían caso. Entonces ellos empezaron a buscar ídolos, a buscar otros dioses. Vinieron varias advertencias a Sedequías. Y Sedequías dice, no, nosotros somos el pueblo de Dios, nada nos va a pasar, tenemos a los profetas. Hay muchas personas el día de hoy que dicen, no, yo soy cristiano, nada me va a pasar. Y les dices, hey, échale ganas, busca a Dios, ora, congrégate, sé constante. No, sí, lo que pasa que ahorita se está acabando el año, ahorita va empezando el año, después de la mitad del año y se acabó otro año y siguen iguales. Y que son cautivos de esas mentiras que están creyendo. La historia de Sedequías, no lo busquen, yo se lo voy a leer, porque es algo muy triste. O sea, no por eso no lo busquen, sino para que no pierdan mucho tiempo. Ezequiel 19:9 dice, lo arrastraron con ganchos, lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de Israel. El hombre que Dios había permitido que llegara al reino es arrastrado como un prisionero cualquiera y es llevado y es puesto en una jaula. Y vemos ese pasaje y decimos, qué impresionante. Bueno, es igual de impresionante cuando vemos a cristianos que no avanzan. Bueno, personas que dicen que son cristianos pero no avanzan. Y siguen viviendo en esa burbuja, ¿verdad? De creer que estamos bien. Es un problema en la iglesia cristiana de nuestros tiempos. ¿Cuántas personas que dicen que son cristianos, pero no viven como tal? Ahora, ideas o mentiras, puede ser el machismo, ¿verdad? Aquí nada más mis chicharrones truenan, pero pues bueno, el feminismo ya apareció también y hay mujeres que dicen, ¿verdad? Nada más nosotros. Entonces tenemos el machismo, el matriarcado, la baja autoestima, el orgullo, la depresión, las conductas violentas o de abuso, las malas actitudes, los malos hábitos. Todas esas son actitudes que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y entendemos qué es la verdad, ¿quién soy ahora en Cristo? ¿Cuál es mi nueva identidad en Cristo? Mi conducta se debe de ver afectada por ello. Pero cuando permito que viejas conductas, viejos hábitos tomen el control de mi vida, estoy en esa doble vida, ¿verdad? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otra vez, sabían que había un Dios, conocían a Dios. Pues nomás no le hacían caso. Muchos de nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, sabemos versículos de memoria, pero nada más no los aplicamos. ¿Cuántos de nosotros saben que lo más importante en esta vida es Dios? A ver, levanten su mano. Los otros no saben. Así está. Okay. No levanten la mano ya. Pero si somos genuinos, eso no se ve en la vida práctica. Al menos no todos los días.
o sea, al menos todos los días no hacemos de Dios una prioridad. Y ese es un problema constante. Entonces, el primer beneficio de la palabra es que podamos conocer la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuál es mi nueva identidad en Cristo? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Hacia dónde voy después de morir? ¿A quién acudo en un momento de emergencia? Lo que me está pasando el día de hoy es obra de la casualidad o ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo necesito saber cuál es la verdad. Creer y vivir una mentira trae sufrimiento y destrucción a nuestra vida. No importa que la creas con todo tu corazón, ¿verdad? Si es una mentira, es una mentira. Nuestras vidas son guiadas por lo que creemos, sea verdad o sea mentira. Si tú crees, por ejemplo, que con que vengas el domingo y no leas tu Biblia en toda la semana, ya cumpliste, eso es una mentira. No importa que la creas. Esas ideas vienen de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que te dicen, ven el domingo y si te cae la bendición al final, ya te rayaste. Ya con eso, ya le hiciste. Eso no es verdad, iglesia. Entonces, Pablo sabía que Timoteo iba a enfrentar maestros falsos, que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Que son de Facebook y son influencers y son youtubers y déjame oro por ti, y hay una unción nueva. Eso no es nuevo. Y Pablo le dice, hey, Timoteo, tú persiste en la verdad. Acuérdate de lo que aprendiste, acuérdate que te convenciste de ello. Una iglesia debe estar lleno de personas llenas de Dios. En nuestros tiempos, las iglesias buscan que sus locales sean locales llenos de personas, aunque no estén llenas de Dios. Esas son ideas, ¿verdad?, que surgen. Entonces Dios a través de su palabra quiere librarnos de las mentiras que nosotros hemos adoptado como verdades y que afectan nuestra vida y la de los que nos rodean. Y para que eso suceda tenemos que exponernos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, ¿verdad?, que hay un camino que al hombre le parece que es bueno, es correcto, pero que lleva a fin de muerte. De hecho, no sé quién en los puntos de oración mencionó algo así como Isaías 5:18. Dice, qué aflicción, ¿verdad?, para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo. Queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. Ahora, no es que el pueblo de Israel estuviera diciendo, a ver Dios, aparécete. No, su conducta, su desprecio hacia la santidad de Dios implicaba esto. O sea, profetas se levantaban y el pueblo de Israel decía, más adelante, hombre, ahorita andamos ocupados, andamos haciendo negocios. Y en nuestros tiempos no es diferente. Hay una aflicción, ¿verdad?, para aquellos que con su conducta, con su actitud hacia las cosas de Dios dicen, no, ahorita tengo otros planes, ahorita tengo otros proyectos, ahorita tengo otros deseos, ahorita no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer aquello. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Está escribiendo nuestra sociedad, ¿verdad? Es común decir, ¿verdad?, estamos en nuevos tiempos. Estaba viendo que una cantante, actriz mexicana, dice que es cristiana.
grabó hasta una canción cristiana, ¿verdad? Rápido encontró quien se la grabara. Y ahí va la gente, ¿verdad? Ay, mira, todo el tiempo fue cristiana. Y dices tú, ¿dónde está la verdad aquí? ¿Cuál es el discernimiento de la iglesia de Dios? ¿Cómo identificamos lo que es verdad de lo que es mentira? ¿Cómo podemos saber que, por ejemplo, ideologías que están entrando a nuestro mundo de decir, ¿sabes qué? 2 hombres se pueden casar, 2 mujeres se pueden casar. ¿Cómo nos defendemos de eso? Pues con la verdad. ¿Cómo podemos entender cuál es la relación en un matrimonio? Pues con lo que me dice mi comadre, ¿verdad? Está sola, ya le dejó el esposo, pero ella es mi consejera. No, con lo que dice la verdad. ¿Cómo puede un hombre llevar a cabo un liderazgo bíblico en su casa? ¿De dónde saca los principios, los conceptos, las ideas? De la verdad, de la palabra. Imagínate que vas con un doctor, ¿verdad? Y dices, no, ¿sabes qué? Te vas a morir. Te vas a morir, pero tengo una medicina. Esa es la buena noticia. Si te tomas la medicina, no te va a pasar nada. La mala es que no sé cuál de las 2 pastillas es. ¿Qué dirías tú? No, pues, es un volado, ¿verdad? A ver si no me muero. Bueno, hay gente que toma decisiones así como si fuera un volado. Estás hablando de tu eternidad. Estás hablando de la eternidad de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Y es como si no pasara nada. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos. Y somos tentados a ir junto con la corriente a como el mundo va. Dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Está retratando el cuadro de la sociedad de Israel, que no es muy diferente a nuestro tiempo. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, dice, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Entonces Isaías miraba la injusticia del pueblo de Israel. Miraba la corrupción de la sociedad. Era un pueblo que vivía como si no hubieran sido elegidos. ¿Se acuerdan que Evangelio de Juan 8:31, Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos? Es decir, la permanencia en la palabra de Dios demuestra que una persona ha nacido de nuevo. De hecho, cuando estudiamos el contexto de este pasaje, le está hablando a personas que supuestamente habían creído. Pero estas personas que supuestamente habían creído eran los que lo querían crucificar. Entonces Él les dice, hey, si ustedes permanecen en mi palabra, van a demostrar que son verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, el primer beneficio que trae la palabra de Dios a nuestras mentes, a nuestros corazones, es conocer la verdad. Es útil para conocer la verdad. Si vas a tomar una decisión, tómala basado en la verdad, no en una mentira, no en una emoción, sino en la verdad. Lo segundo es que es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Otras versiones dice redarguir, ¿verdad? Nos redarguye. Y conlleva la idea de reprender para convencer del mal comportamiento, en este caso de una posible falsa doctrina. Quiero que vayamos a un pasaje que pienso que la mayoría de nosotros conoce, Hebreos 4:12.
Levanten su mano, a ver, ¿cuántos conocen ese pasaje? ¿Cuántos saben lo que dice ese pasaje? ¿Nadie conoce el pasaje? ¿Una persona nada más? ¿Quién más conoce este pasaje? No se los voy a preguntar de memoria, no se pongan nerviosos. Nada más una persona. Ok, bueno, yo creo que conocen más que eso, pero vamos a ver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo o este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando una persona está pecando deliberadamente, cuando una persona sabe que tiene una conducta equivocada y no quiere arrepentirse, lo que hace es alejarse de la palabra de Dios. Porque cuando tú abres la palabra de Dios penetra hasta el fondo de nosotros y nos revela nuestras intenciones. Nosotros pudiéramos querer, ¿verdad?, disimular una motivación, pudiéramos querer aparentar algo, pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es Dios mostrándonos cuál es nuestra verdadera motivación. Así como es en este caso en el pecado, también cuando estamos sintiéndonos solos y que lo que estamos enfrentando es muy difícil, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos recuerda que no estamos solos. Por eso es que cuando algunos de nosotros leemos o estamos orando, vienen esos sentimientos y lloramos por esa convicción que hay en nosotros. Pero necesitamos la palabra de Dios para que entonces podamos ver qué es lo que está mal en nosotros. Ahora, en el contexto en el que este pasaje Pablo lo escribe, recordemos que es a Timoteo. Y Pablo en 2 de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. ¿Verdad? Hay iglesias que comercian con la palabra de Dios, que hacen negocio con ella. Y son pastores que se enriquecen y te piden primicias y te piden esto y te piden más dinero y más dinero y más dinero. Y no te hablan del pecado, ¿para qué? Pues para que le sigas dando dinero. Sino con sinceridad, dice, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. 2 de Corintios 4:2 dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y métodos turbios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad? Pacta con Dios. ¿Quién quiere pactar con Dios? ¿Quién necesita un milagro? Vamos a pactar. ¿Y lo pactas qué? Con dinero. Y Pablo dice, rechazamos acciones vergonzosas, métodos turbios, no tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Entonces, la palabra de Dios nos revela lo que está mal. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, hey, en los últimos tiempos va a haber gente mentirosa, engañosa. Y luego, ¿recuerdan lo que decía nuestro versículo, en el versículo 14? Pero tú, sin embargo, usa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos lo que es la verdad. Tiene la capacidad o es útil para mostrarnos lo que está mal en nuestras vidas. La santificación, iglesia, es algo que Dios realiza a través de exponernos a la palabra,
de Dios. Es que nosotros vamos por un rumbo y de repente tú te encuentras con un pasaje y ese pasaje penetra hasta el corazón. Creo que este ejemplo ya lo he dado. Si ya lo di, hagan de cuenta que no lo he dado y pongan su cara de sorpresa. Pero yo recuerdo en una ocasión haber estado estudiando la Biblia con mis comentarios, Matthew Henry por un lado, MacArthur por el otro lado, era una enciclopedia ahí, mi cocina. Y en ese tiempo no existía Alejandrito, solamente Mía, y Mía estaba gritando, y yo, ¿verdad? Todo un erudito en la Biblia, quería tiempo para mí, quería paz en mi corazón y quería que se callaran, o sea, mi esposa y la niña. Y recuerdo haber explotado, y dicho, cállense, o sea, déjenme estudiar, estoy buscando a Dios. Yo bien fariseo de fariseos, ¿no? No lo digo con orgullo, solamente es un ejemplo para ilustrar lo que quiero decirles. Y pongo mi dedo donde me quedé, y recuerdo que decía ahí, ¿sabes qué? Hombres, traten a su mujer como un vaso frágil, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y dije yo, ¿más derecho no se puede? Ahora, es un ejemplo nada más, ¿verdad? El punto es que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a mostrar qué es lo que está mal en nuestras vidas. Ya sean prioridades, ya sea en la manera en que utilizamos el tiempo, pudiera ser la manera en que utilizamos nuestras palabras. Pero necesitamos exponernos a la palabra. Y para eso, el primer punto, es decir, que la palabra de Dios es verdad, es vital. Porque yo puedo decir, no, mira, yo siento hacer esto, yo pienso aquello. A mí siempre me han enseñado, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No que te enseñaron, no que viste en otra iglesia, no que dijo alguien más. ¿Qué dice la palabra de Dios? El salmista decía, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahí mismo en el Salmo 119, pero 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, nos damos cuenta de cuán importante es esto, y quiero que veamos un ejemplo juntos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes. Y está Josías, el rey, desde una edad muy temprana comienza a reinar, él inicia la restauración de la casa de Dios. Y bueno, de repente en la restauración encuentran algo. Encontraron la palabra de Dios. O sea, la tenían perdida. Claro, esto yo sé que no sucede en nuestro caso, pero hay personas que llegan el domingo, ustedes no, por supuesto, avientan la Biblia en la primera mesita y la desempolvan el siguiente domingo. Bueno, el pueblo de Dios está empezando la restauración. Y en la restauración, en la limpieza, alguien dice, hey, encontramos esto. Los empolvan ahí. Y eso era la palabra de Dios. Versículo 11 es cuando le están leyendo la palabra de Dios al rey Josías. Dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Esto era una muestra, ¿verdad?, simbólica del dolor que él estaba sintiendo. Luego dio las siguientes instrucciones a Hilcías, el sacerdote, a Icam, el hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, le dice, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas de este rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que debemos hacer.
Es decir, Josías, como decimos en nuestro tiempo, le cayó el 20. Él dijo, el pueblo está destruido porque nos alejamos de la palabra de Dios. Y rasgó sus vestiduras en una señal de dolor. Es interesante cuando vemos a las personas el día de hoy, cómo leen la Biblia, como cuando vamos a un restaurante. Ya ven que cuando vamos a un restaurante nos dan un menú, ¿verdad? ¿Y tú qué dices? No, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto sí me gusta. Entonces ya viene el mesero y tú le dices, ¿qué? Dame esto de entrada. Bueno, la Biblia no es así, iglesia. La Biblia no es un menú donde nosotros elegimos qué sí, qué no, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos duele, qué no nos duele, qué sí queremos, qué no queremos, qué pensamos que nos va a funcionar. No. La Biblia es la verdad. Lo dijimos al principio, es la verdad. Y tiene la utilidad de mostrarnos qué es lo que está mal en nosotros. Mira, si nosotros tenemos una actitud, una conducta, un hábito, y no coincide con lo que la Escritura dice, hay una sola respuesta: estamos mal nosotros, la Biblia no. Por eso es que cuando la gente viene a Cristo, Dios comienza ese proceso de mostrarnos esas cosas que están mal. No sé, no levanten su mano, pero nos ha pasado, ¿verdad? Que venimos a Dios, Dios nos alcanza y Dios empieza a mostrar, saca la lámpara, ¿verdad? Y así, yo sé que eso no hacen ustedes, pero hay casas donde viene visita y ponemos las cosas abajo del mueble para que nadie lo vea en lo que viene la visita y se va. Dios no trabaja así. Dios saca una lámpara gigante y nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Eso es una utilidad de la palabra de Dios. Número 3, es útil para corregirnos cuando estamos equivocados. Esta palabra corregir es la restauración de algo a su estado original o su condición apropiada. Es decir, no es únicamente mostrar lo que está mal, sino ahora cómo lo hago bien. O sea, no es únicamente el propósito de la palabra de Dios el que podamos darnos cuenta lo que está mal, sino nos va a corregir, nos va a dirigir a cómo hacerlo correctamente. Ese es el propósito de la palabra de Dios. De hecho, en Salmo 119, versículos 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, cuando hablamos de esta corrección, sabemos que en el momento no es agradable. De hecho, Hebreos 12:11 dice, al presente no parece ser causa de gozo. Es decir, cuando la palabra de Dios nos muestra algo, no decimos, wow, qué bien que Dios me está mostrando este pecado, ¿verdad? No todo el tiempo, porque amamos el pecado. Y hay veces que no lo queremos dejar ir. Y ahí se demuestra que amamos más a Dios. Dice, al principio no es causa de gozo, pero al pasar el tiempo da un fruto de justicia. Cuando Dios nos muestra la verdad y luego nos dice, hey, eso está mal en tu vida, nos muestra cómo hacerlo correcto, al paso del tiempo hay un fruto de justicia, hay un resultado, y nosotros podemos decir, Señor, hace 5 años yo no era como soy hoy, y eso es gracias a ti. No es gracias a nosotros, es gracias a Dios que nos sustenta y es fiel. No se cansa de nosotros.
Y esto nos lleva al cuarto beneficio, y es que es útil para enseñarnos a hacer lo que es correcto. A otras versiones dicen nos instruye, ¿verdad? En justicia. Y esta palabra instruir es criar y formar a un niño, pero terminó llevándose a la implicación únicamente de eso, sino de la capacitación que Dios nos da. Es decir, ahí voy. Recordemos, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, hay falsos maestros. En los últimos tiempos va a haber gente que se ama únicamente a sí mismo, que va a estar buscando el dinero, ¿verdad? Tú predica la palabra, no te alejes, acuérdate de lo que escuchaste, de quién lo escuchaste, de que te convenciste de esto. Recuérdate que la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para mostrarte la verdad, para enseñarte a ver lo que está mal. Te corrige y te instruye en justicia. Por eso es que las cartas de Pablo comúnmente, los primeros capítulos hablan de doctrina, es decir, quiénes somos, la redención de Cristo, nuestra nueva posición, quiénes somos ahora. Casi siempre los primeros, vamos a decir, Efesios, los primeros 3 capítulos habla de eso, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de Cristo. Pero en el capítulo 4 dice, por tanto, entonces dice, a partir de ahora o debido a que ya entendiste quién eres en Cristo, esta debe de ser tu conducta. Es igual en nuestros tiempos. Es importante conocer la verdad. Es importante exponernos a la verdad para que nos muestre cuáles son las áreas que tenemos equivocadas. Es importante corregir eso. Es importante vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para su posesión, un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Es un consejo muy similar ahora a Tito, el que Pablo le está dando. La palabra de Dios tiene la capacidad de llenarnos y ayudarnos a vivir de una manera diferente. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿verdad?, y nos exponemos a la verdad, miramos lo que está equivocado, Dios nos dice cómo hacer esa corrección y nos habilita para vivir de una manera distinta. Por eso es que antes hablábamos de cierta forma, pensábamos de cierta manera, íbamos a ciertos lugares, pero la palabra de Dios nos habilita como nuevas criaturas a los que están en Cristo. De hecho, Salmo 1:1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y esto de andar, esta palabra andar, es cuando tenemos interacción, escuchamos y nos vamos llenando de esos. Cada uno de nosotros está rodeado de personas que no conocen a Dios, y entre descanso y descanso o en las pláticas ellos nos dicen, mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, yo soy bien trucha, yo soy bien, ¿verdad? Cuando alguien del trabajo, ¿verdad?, nos dice, mira, yo estoy engañando a mi esposa, no, yo estoy bien diligente, no. Está compartiendo sus valores,
sus convicciones. Y a querer y no, eso entra en nuestro corazón. Entonces dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de malos. Y como les decía, ¿verdad? El consejo son valores, convicciones, criterios. Obviamente cuando nosotros tenemos la madurez necesaria, podemos rechazar eso. Pero cuando nosotros prendemos la televisión, ¿verdad? Y miramos series o películas en plataformas digitales, ellos están compartiendo sus valores, sus convicciones. Y si nosotros no sabemos qué es la verdad, podemos decir, mira, pues sí, esta es la nueva moda, lo que está bien. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí ya pasamos de solamente que nos estén platicando a que empezamos a caminar como ellos. Empezamos a hablar como ellos, comenzamos a pensar como ellos. Ya no son las pláticas de entre descanso y descanso, o que se nos mensajea a alguien, sino que ya empezamos a decir, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Y empezamos a practicar algunas de esas cosas que nos han dicho. O que vemos en la televisión y decimos, bueno, pues yo voy a empezar a hablar así, ¿verdad? Voy a empezar a pensar de esta forma. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí estamos hablando de una conducta. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces aquí ya pasamos a ser parte junto con ellos y son la gente que se burla de Dios. Entonces si te fijas, la primera línea es anduvo, la segunda línea es no estuvo y ahora ya en la silla ya hasta parece que ya se identifica con ellos. Ya es parte del grupo. Y luego el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Uno de los problemas para el pueblo de Dios es que ven la Biblia como una obligación y no como un deleite. Yo sé que para algunos no les tocó, ¿verdad? Pero cuando tú amas a alguien y recibes una carta de alguien, o ahora actualizándolo, ¿verdad? Un WhatsApp de alguien, un mensaje de alguien. Comúnmente cuando lo leemos es una alegría, ¿verdad? Ver que te mandaron un mensaje o te escribieron una carta. Estás emocionado o emocionada porque te llegó ese mensaje de esa persona que tú amas. Así debería de ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen que nacieron de nuevo y no leen el libro de su amado Salvador. O sea, es incomputable eso, no hace sentido. Imagínense que yo le digo al Señor Carlos, yo lo amo con todo mi corazón, pero cada domingo cuando Él entra yo volteo mi cara y volteo para otro lado. Y luego diciendo, yo lo amo, Señor Carlos, me da gusto verlo. Pero siempre volteando hacia otro lado. Sí, no hace sentido. Una característica de una persona que es nacido de nuevo es que en la palabra de Dios está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque es otra vez el mismo ejemplo. Cuando nosotros estamos enamorados, ¿verdad? O estamos noviando. Y uno, ¿qué hace? Se la pasa hablando de eso. De cómo piensa, de lo que te dijo, por qué te lo dijo, cómo te lo dijo, lo que quisieras decirle. Y ahí anda uno diciéndole a todo el mundo, ¿verdad? Hasta las paredes. Bueno, en el caso de Dios, dice, en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjate el resultado, la consecuencia. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Y esto nos habla de crecimiento, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es una persona que sin importar las circunstancias está plantada en la palabra de Dios. Independientemente de las circunstancias, sigue creciendo, porque su raíz no está en las circunstancias. Está en la palabra de Dios y como la palabra de Dios no cambia,
esta persona sigue creciendo, sigue madurando, sigue dando fruto. Tú la miras y tú no sabes que no tiene nada en el refrigerador para comer hoy. ¿Por qué? Porque su raíz de la felicidad no está en la economía, no está en la cartera, está en su relación que ahora tiene en Cristo. Entonces, continúa dando fruto. Continúa viviendo en justicia, continúa haciendo lo correcto, continúa viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque al principio dijimos que cuando Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en aquello que aprendiste, de lo cual te convenciste, la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para mostrarnos lo que está equivocado, para redarguirnos, ¿verdad? Para corregirnos, para instruirnos en justicia. Pero ahí mismo dice que capacita a Dios a las personas a vivir de manera correcta. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es decir, nosotros somos incapaces. Nosotros necesitamos la capacidad que Dios nos da para vivir de una manera diferente. Cuando nosotros en Adán caímos, quedamos incapacitados, quedamos desconectados de la raíz de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que ahora nos habilita o nos capacita para vivir de una manera que a Dios le agrada. Por eso es que necesitamos estar afirmados en la palabra de Dios. Que nuestra manera de vivir sea el resultado o la consecuencia de la palabra de Dios. Que la manera en que vivimos sea un reflejo de lo que la palabra de Dios dice, no de emociones, no de lo que yo creo, yo de lo que pienso, porque muchas veces hay personas viviendo por lo que creen y lo que piensan y no se dan cuenta que no han avanzado. No han avanzado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es la fuente que a ellos les habilite. Entonces, iglesia, vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tiene la capacidad, Señor, primeramente de enseñarnos quién eres tú, pero también de habilitarnos para vivir una vida que a ti te agrade, Dios. Te pedimos por cada uno de nosotros para que esta mañana tú puedas formar la fuerte convicción del buscarte a través de la lectura. Danos hambre, Señor, por tu palabra. Como decía el salmista, que como siervos bramemos, Señor, por la necesidad, por el deseo de buscarte, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Padre, a aquellas personas que no te están buscando. Que tu Espíritu Santo, Señor, renueve fuerza, Señor, si nos hemos desanimado, si nos hemos cansado para buscarte a través de la palabra. Que tu Espíritu Santo también nos dé el entendimiento de la palabra. Y que podamos de esa manera vivir, Padre, de una manera diferente. En el nombre de Jesús. Amén.